Bienvenidos un día más al Palacio de los Gobernadores, donde continúan desarrollándose 3 de los 4 seminarios que se iniciaban ayer. Este cuarto seminario, que no se desarrolla aquí en el Palacio de los Gobernadores, está teniendo lugar en el Museo de San Roque, en la calle San Felipe, y es el que lleva por título Excavar en los documentos el redescubrimiento de las antiguas ciudades del Círculo del Estrecho. Nosotros vamos a contarles cómo transcurre ese seminario y también los 3 que se están desarrollando aquí en el Palacio de los Gobernadores. Panorama de la cooperación transfronteriza en Europa es la ponencia que ha iniciado la segunda jornada del seminario España, Acción Exterior y Cooperación Transfronteriza con Gibraltar y Marruecos. Esa ponencia ha corrido a cargo de Martín Guillermo, a quien ya tenemos con nosotros. Hola, bienvenido. Hola, buenos días. ¿Qué es lo que ha intentado transmitirle a los alumnos durante esa ponencia? Bueno, he intentado contarles una historia que es poco conocida fuera del ámbito profesional, que es la cooperación transfronteriza descentralizada en la Unión Europea. Es decir, desde hace más de 50 años, 60 más bien, hay un montón de iniciativas a través de todas las fronteras europeas para intentar buscar los mínimos denominadores comunes para intentar desarrollarse juntos a través de la frontera. Y eso en un lugar como este. Eso le iba a preguntar, que el campo de Gibraltar tiene una situación muy peculiar. ¿Cómo se ve desde...? No, se ve como una frontera, hoy día casi todas las fronteras europeas, todas las fronteras interiores, la mayor parte de las exteriores e incluso más allá, la frontera de los países de la vecindad y demás, en todos ellos hay programas de cooperación transfronteriza en distintas fases de desarrollo, y esta de aquí es la única frontera en la que no hemos conseguido movilizar al actor más relevante en cuanto a las decisiones, que son los Estados-nación, los que tienen la potestad de las relaciones internacionales. Es el único lugar de Europa donde no... Estamos hablando de la frontera con Gibraltar. Estamos hablando de la frontera con Gibraltar y estamos hablando del Ministerio de Asuntos Exteriores español. Y no se ha conseguido poner en práctica ni siquiera un poquito ninguno de esos programas. No, porque se han desarrollado algunos programas, pero si tú haces un programita que toca un aspecto muy determinado, porque eso se construye muy poquito a poco al cabo del tiempo, pero entre medias pues haces una operación del tipo de reforzar el control que acaba jorobando a los trabajadores que tienen que cruzar la frontera para ir a desarrollar su actividad productiva, pues con eso, en una hora de eso tiramos para atrás un montón de años de trabajo, ¿no? Pero sobre todo, la cooperación transfronteriza funciona bien no cuando hay más recursos puestos a disposición, sino cuando los estados que tienen... Hay más voluntad, no con recursos, sino con política, voluntad. para que permitan que haya cooperación. Entonces, claro, tú te puedes dar de cabezazos contra una barrera física, contra la falta de recursos, pero si el que está elegido por la voluntad del pueblo, que es el que tiene que darte las herramientas y los instrumentos para cooperar, es que ni te entiende. Porque nosotros, cuando hablamos de cooperación en cualquier frontera, nos dicen, hay que ver, chicos, qué bien lo hacéis. Pero cuando intentamos hablar de cooperación con Gibraltar, nos dicen que somos una especie de herejes. Entonces, claro, yo no cambio mi discurso. Es lo mismo para todos los puntos fronterizos. Claro, por supuesto. ¿Algo para la esperanza, para el futuro? Por supuesto. Hay formas de superarlo. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, en Europa hay muchas dificultades. En algunos casos es un Estado que no quiere cooperar, en otros casos es una barrera mental, psicológica. ¿Qué es la que existe aquí, creo? Que es aquí la que hay fundamentalmente. De hecho, esta actitud anómala no tiene 300 años, tiene 50 o 60. Es cuando Franco pone la verja. Pero Sí, antes de eso se cooperaba, había una relación natural y normal. Lo que pasa que la típica defensa de la soberanía nacional en estados autocráticos y totalitarios como una dictadura, en la lógica de la confrontación, y además la confrontación con Inglaterra, ¿no? Pues parece que... Y lo que, claro, eso se puede entender a finales de los años 60, pero hoy día, en una Europa integrada, en la que hay muchas familias separadas por esa frontera, es totalmente obsoleto y yo creo además un error histórico de padre y muy señor mío. Entonces, ¿qué podemos llegar a la conclusión? Hay esperanza, eso es lo que le iba a decir. Te decía que se puede superar. Para poder superar esas barreras, hemos tardado muchos años en conseguir que la Unión Europea diseñe instrumentos para la cooperación entre autoridades, no las nacionales, son subnacionales. Entonces, hay un instrumento, que es la Agrupación Europea de Cooperación Territorial, que Alfonso Alcolea está ahora mismo explicándolo, y dentro de rato va a hacer un ejercicio, que es qué pasaría
Sí, es un ejercicio teórico, ¿eh? Sí, sí. Por supuesto. Que mañana no se va a llevar a cabo. No, 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 no. Pero ¿qué pasaría si utilizáramos una de esas agrupaciones europeas de cooperación territorial en el campo de Gibraltar? Con Gibraltar, claro. Para intentar buscar, pues estamos hablando de un territorio donde en el lado gibraltareño me parece que saben formar a profesionales muy bien, porque algunos de los negocios de la nueva economía se han desarrollado y están generando beneficios, pero mucho, en el lado gibraltareño. Es decir, saben y se desarrollan las capacidades muy bien. Y en este lado, yo no sé si lo hacemos mejor o peor, pero tenemos una de las zonas de Europa con mayor número de desempleados, del 60 y pico %, ¿no? Entonces, no parece lógico que una agrupación europea de cooperación territorial permitiera que los jóvenes del lado español se beneficiaran del conocimiento adquirido, desarrollado en el lado gibraltareño, y así luego nutrir con buenos profesionales a las empresas que se están generando en el otro lado, pero al final constituir empresas transfronterizas. No sería lógico. Además, me da la impresión de que los gibraltareños quieren hacerlo, quieren compartir ese... y necesitan esa fuerza de necesitan trabajo. la fuerza laboral. Y de este lado yo estoy convencido también de que hay muchísima voluntad. El problema es que según nos vamos alejando del sitio donde están los verdaderos actores, pero nos vamos a donde se toman las decisiones. Pues, hay muchos obstáculos, empiezan los obstáculos. Entonces Europa puede hacerlo, hay que hacerlo con cuidadito, despacito, sin prisa, dando pasitos firmes, sin intentar no herir ninguna sensibilidad y ir al final a lo que queremos, es generar mayores dotas de bienestar y de progreso y de prosperidad para la gente. Pues nos quedamos con eso. Nos quedamos con eso, Martín. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Un placer. Encantada. Bueno, pues ahí queda esa esperanza para el futuro, poquito a poco, no nada brusco, pero aquí nos lo ha explicado Martín Guillermo. Nosotros vamos a continuar contándoles cómo transcurre estos 4 seminarios que se iniciaban ayer en el Palacio de los Gobernadores.
España, Acción Exterior y Cooperación Transfronteriza con Gibraltar y Marruecos. Hoy este seminario hoy vive su segunda jornada y una de las ponencias que está dentro del programa es la de las agrupaciones europeas de cooperación territorial en la experiencia de la Unión Europea, que va a correr a cargo de Alfonso Alcolea, a quien ya tenemos con nosotros. Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. A San Roque y a este seminario. Encantado. ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que va a intentar transmitir a los alumnos con esta ponencia? Pues lo que vengo a explicar es la Agrupación Europea de Cooperación Territorial, que es una forma jurídica de cooperación, entre otras, hay muchas otras, daremos un vistazo a unas cuantas más, pero la idea es que la cooperación se está haciendo en todas las fronteras de Europa y, en consecuencia, pues si arrojamos un poco de luz a qué se está haciendo por toda Europa, pues puede servir para dar ideas sobre qué se puede hacer aquí. Y hay fronteras con todos los perfiles, hay fronteras que son políticamente sensibles y hay fronteras que no lo son. Entonces hay fronteras donde es muy difícil cooperar por los obstáculos geográficos y otras que no. Entonces, pues hay soluciones para todo. Vamos a especificar en estos dos casos de los que trata el seminario, la frontera con Gibraltar, cómo se puede cooperar y qué rasgos distintivos tiene. A ver, yo pertenezco a un organismo consultivo de la Unión Europea, que es el Comité de las Regiones, y que agrupa a entidades locales y regionales. Entonces, yo no soy quien, ni mucho menos, para decir para dar recetas a nadie. Sí. No soy un hombre de negro, pero sí que se pueden aplicar fórmulas de cooperación a nivel técnico que resuelvan los problemas del día a día de los ciudadanos, porque la Unión Europea tiene esos instrumentos y también tiene los fondos para que, al menos, aparte de las cuestiones políticas o del debate político, haya soluciones pues para cuestiones como puede ser el transporte, la movilidad, desarrollo de empresas, el empleo, las emergencias y la salud, y cosas que se pueden resolver ya. Vale. Sin necesidad y se pueden dejar otras cuestiones de lado. A un lado. ¿Hay algún caso como el de la frontera Gibraltar-España, algo parecido, algo que se le asemeje en la Unión Europea? Hay fronteras que tienen sensibilidad política, pero cada una es diferente. Entonces podemos pensar, por ejemplo, en el caso de las fronteras de Hungría con Eslovaquia, donde la minoría húngara en la parte eslovaca es a veces del 80%. Vale. También podemos hablar pues de euroregiones de que hablan una región, provincia autónoma de Bolzano y Trentino, que habla alemán y que están trabajando con la zona austríaca, ¿no? y son italianas. Entonces tenemos fronteras donde hay cuestiones políticas e identitarias. Y esas fronteras, pues los políticos trabajan sus cosas, pero el alcalde, que tiene que resolver el problema de la gente, pues crea estructuras con el alcalde de enfrente para resolver los problemas de la gente. De los vecinos. Y con respecto a Marruecos, esa cooperación, porque ya estamos hablando de un continente diferente, claro, un país de fuera de la Unión Europea. Claro. ¿Cómo se pueden establecer líneas de cooperación? Y hay otras políticas, entonces entramos en la política europea de vecindad y demás. Con Marruecos ahora mismo lo bueno que hemos trabajado en el Comité de las Regiones, muy cerca del Parlamento Europeo, de eurodiputados muy activos y de los Estados miembros, es que se pueda trabajar con España, pueda trabajar con Marruecos y crear estas agrupaciones, porque antes no se podía. Vale. Antes se podían crear una eurorregión mediterránea, algunas cosas, pero no se podía crear no podía trabajar Melilla, por ejemplo, con Nador. Entonces, pues ahora se puede. Claro, hay unas condiciones diferentes porque al estar Marruecos fuera de la Unión Europea no está obligado por este reglamento y se le puede proponer. Pero ya es algo que se le pueda proponer. No. Hace un año, 2 años, no se podía proponer porque no existía, no era elegible la zona para que pudieran constituirse agrupaciones europeas de cooperación territorial. O sea que se están organizando herramientas para poder cooperar y para poder entenderse mejor y mejorar mucho las condiciones, ¿no? Efectivamente, entonces si se puede hacer con Moldavia, se puede hacer con Ucrania, se puede hacer Polonia con Lvov, que era una ciudad polaca que tiene cultura y arte, ¿por qué no se puede hacer Melilla con Nador, trabajar juntos por el puerto? ¿Por qué no se puede trabajar aquí en el campo de Gibraltar? Yo no sé cuál es la realidad de la zona, pero yo explico cuál es la herramienta y cómo funciona en otro sitio. Y ya son los locales
los que, en virtud de la subsidiariedad, de lo que a ellos le interesa cerca de los ciudadanos, cada uno sabe cuál es su receta y cuál es lo mejor. Tienen que ponerla en práctica. Claro. Alfonso Alcolea, muchísimas gracias. Pues muchas gracias a vosotros. Gracias por atendernos. Encantado. Bueno, pues ahí queda ese adelanto de lo que va a suponer la ponencia de Alfonso Alcolea. Nosotros nos vamos a ir ahora al Museo de San Roque, donde se está desarrollando el seminario sobre arqueología. Juan, marcado en los cursos de verano, de nuevo el seminario de Cartella es todo un clásico, pero siempre hay novedades que dar a conocer. ¿Cómo fue su ponencia la jornada de ayer? Bueno, dentro del tema de este año, que es excavar en los archivos, en vez de excavar en los yacimientos, para que los documentos hablen en vez de las cerámicas, en este caso los papeles, hemos hecho una recopilación de los diferentes investigadores que han trabajado en la provincia de Cádiz, han excavado ciudades importantes y por diferentes motivos nunca fueron publicados sus trabajos. Yo en concreto, junto con Lourdes Roldán, hice una ponencia sobre el legado Presedo, que excavó en el yacimiento de Cartella durante 15 años y que lamentablemente gran parte de su trabajo quedó inédito. Entonces hemos contactado con la familia, que amablemente nos ha dejado su legado, y estamos empezando a estudiar lo que son casi 10 años de excavaciones inéditas. Todos los trabajos que ellos hicieron en el teatro, con sus diarios de excavación, con sus fotografías, sus trabajos finales en las termas, que ya empezó Santa Olalla y terminó Presedo y el equipo de la Universidad de Sevilla, y un poco era un planteamiento de cómo el legado, en este caso, de Francisco Presedo, todavía hoy permite conocer más en profundidad lo que es la ciudad de Cartella, y que este legado va a terminar, Dios mediante, dentro de un año, con una exposición monográfica donde se mostrará por primera vez al público todo aquello que excavó, que descubrió y que investigó y que se desconocía.
Tras las últimas investigaciones, tiempo atrás en el propio yacimiento, ¿cómo está la situación actualmente aquí en el campo de Gibraltar? Bueno, nosotros en concreto, como es lógico, la Junta de Andalucía tiene las competencias en arqueología. Hemos terminado ya el segundo sexenio de excavaciones y estamos ya terminando lo que es la preceptiva memoria del sexenio. Pensamos en Navidades entregar la memoria, que reúne las campañas del año 99 a 2012, que se aprobó un año más al 2013, de tal manera que en Navidades del 2015 entregaremos la memoria y en el 16 pediremos un nuevo sexenio para acometer otros 6 años de excavaciones. Conocemos que la coyuntura económica también ha afectado a la arqueología, ha habido una serie de recortes. Actualmente, aunque se dice que estamos saliendo de la crisis, ¿cómo se encuentra la situación en cuanto a inversiones y demás por parte del ente público? Bueno, siempre la cultura en cualquier país, lamentablemente, es la niña pequeña, no digo la niña fea de milagro, ¿no? Siempre, incluso en épocas de auge económico, lo último es la cultura en llegar el beneficio y en cambio es la primera en caer. Ha habido una reducción muy fuerte, también porque gran parte de la actividad arqueológica era respuesta no a programas científicos, sino a urgencias por construcciones de edificios, obra pública. Casi el 90% de la arqueología de los últimos 15 años era no una arqueología sistemática de proyectos de investigación, sino arqueología de urgencia por la construcción de edificios y de obra pública. Si ha caído un 90% esa idea del ladrillo y de la obra pública, pues ha caído un 90% la arqueología no de investigación sistemática. Hoy día el problema es que hay que aprovechar justamente estos momentos de crisis para hacer replanteamientos y hacer autocrítica, ¿no? Yo lo que veo es que el futuro de la arqueología, de las excavaciones, es una arqueología no caprichosa de un investigador que quiere excavar en un sitio, sino una arqueología de más trasfondo social, de tal manera que se va a seguir excavando aquello que se va a poner en valor, o se va a excavar aquello que está deteriorado, se está con deterioro y hay que actuar sobre ello, porque está claro que para restaurar o para hacer visitable los sitios arqueológicos hay previamente que investigarlos. Entonces va a ser una investigación sistemática centrado en los puntos importantes que se van a poner en valor o en aquellos que están ya declarados bien de interés cultural y que exigen un continuo mantenimiento. Y ya se dejará de lado, creo que definitivamente, esa idea de la excavación individual, un poco caprichosa a veces, o bien intencionada siempre, pero que no tiene más trascendencia que sacar unos objetos, estudiarlos y dejarlos en un museo. Va a haber una mejor coordinación entre lo que es investigar para restaurar y para ponerlo en valor. Muchísimas gracias. A vosotros sí. Inteligencia para el siglo XXI es otro de los seminarios que se está desarrollando en el Palacio de los Gobernadores. La primera ponencia ha llevado por título Contribución de la innovación tecnológica al nuevo modelo energético y ha corrido a cargo de Vicente González. Nosotros le tenemos aquí en el set que tenemos en el Palacio de los Gobernadores. Hola, bienvenido a Canal San Roque. ¿Qué hay? Buenos días. ¿Qué ha intentado transmitir durante esta ponencia a los alumnos? Bueno, pues yo he tratado de trasladar unas ideas muy sencillas. La primera, que el cambio de modelo energético es imparable, que la sociedad europea tiene una apuesta clara por la lucha contra el cambio climático y que a pesar de la crisis, a pesar de la caída de los precios del petróleo, el camino, la dirección está fijada hacia ese nuevo modelo y que seguiremos más deprisa o más despacio, pero seguro que es un camino sin retorno. Y en este tránsito al nuevo modelo, la tecnología tiene que jugar un papel importante para conseguir no que haya soluciones para la integración de renovables o para alcanzar los objetivos de sostenibilidad, seguridad de suministro y competitividad a cualquier precio, sino la contribución fundamental es precisamente que esos objetivos se alcancen a un precio razonable, que es muy importante que se considere siempre el impacto global en el sistema y que la colaboración en el desarrollo tecnológico tiene que involucrar a todos los agentes del sector,
que no podemos ir consumidores por un lado, operadores de redes por otro, industriales por otro. Tenemos que trabajar todos con un objetivo común de largo plazo. Ese nuevo modelo energético, para todos los que nos están viendo, ¿en qué consiste? Bueno, pues ¿a qué vamos a llegar? Vamos a llegar prácticamente a la eliminación o la desaparición de las fuentes de generación basadas en combustibles fósiles, la práctica reducción de emisiones de CO2 en el sistema energético, la participación cada vez más activa de los, yo no diría ya pequeños consumidores, sino de los pequeños agentes en todas las acciones relevantes, tanto en la parte de consumo como de generación, pero también con su compromiso con la seguridad del suministro y al final un sistema que quede mucho más diluido en todos los niveles de la cadena de suministro, haya actividades mezcladas de consumo, almacenamiento y generación. ¿De qué plazo estamos hablando? Ya sé que es un poco atrevido porque hablar de plazos es complicado, pero... Bueno, hablar de plazos lo bueno que tiene es que cuando lleguen los plazos seguramente nadie se acordará de esta entrevista. Vale. Entonces, yo creo que tenemos que establecer objetivos ambiciosos a medio plazo. A mí me parece bien que planteemos un objetivo de 0 emisiones a 2050, pero yo creo que tenemos que trazar el camino mediante objetivos parciales y 2030 tiene que ser un punto de referencia, ya que no es que los hayamos establecido nosotros, sino que ha sido la propia Comisión Europea la que ha fijado esos objetivos. Yo lo que me gustaría es que no nos conformásemos con cumplir los objetivos de 2030, sino que tratásemos de llegar más lejos, porque hasta ahora el que España haya ido avanzando más deprisa que otros países en la integración, en el desarrollo de las energías renovables, pues nos ha supuesto una cierta ventaja en el tejido industrial, y creo que no nos podemos permitir el lujo de desaprovechar estas oportunidades. Vicente González, muchísimas gracias por atendernos. Muy bien, gracias a vosotros. Nosotros vamos a continuar conociendo que otra ponencia se va a llevar a cabo en este seminario, La luz, inteligencia para el siglo XXI.
HVDC, Tecnología y Proyectos Españoles, a cargo de Carlos Reina, va a ser la siguiente ponencia del seminario Inteligencia, la luz, inteligencia para el siglo XXI. Hola, bienvenido. Hola, buenos días. ¿Cuál va a ser los rasgos fundamentales o los argumentos sobre los que va a basar su ponencia? Bien, en principio voy a hablar de temas genéricos, proyectos que tiene Siemens en todo el mundo, con tecnología HVDC. Y luego, como sé que son estudiantes, el público, voy a entrar también en un poco de teoría, sin ser muy profundo, porque no se puede conseguir en 2 horas. Y también hablaremos de proyectos concretos, es decir, los proyectos que hay en España, que son 2 actualmente. De manera que la mezcla creo que va a ser interesante. HVDC, tecnología, ¿en qué consiste? Es muy básico porque el público tampoco es ni alumno de... HVDC son las siglas en inglés de High Voltage DC Current, o sea, corriente continua, alta tensión. Vale. ¿Para qué se utiliza? Para el transporte de energía con bajas pérdidas. La red española actualmente es todo en corriente alterna, es lo habitual. La corriente continua, al permitir menos pérdidas, es eficiente en ciertos casos. ¿Y dónde está instalada o está en proceso de instalación? Actualmente hay un proyecto ya ejecutado hace 3 años, entregado al cliente, que es Red Eléctrica de España, y es la interconexión entre la península ibérica y Baleares y Mallorca. Es un cable subterráneo y solamente se puede hacer en esa tecnología. Por ejemplo, ahí no había alternativa de hacer una corriente alterna o continua, tiene que ser en continua. Y el otro proyecto que se va a entregar en julio, a últimos de julio de este año, es el proyecto INELFE y es la interconexión entre España y Francia. Esa famosa interconexión entre España y Francia muy mediática. Sí, ha sido inaugurada hace un mes y algo por nuestros políticos. Y eso mejora muchísimo porque no tiene pérdidas, he escuchado. Sí, tiene menos pérdidas y es una interconexión también muy positiva con el medio ambiente, porque al ser un cable soterrado, por un túnel incluso bajo los Pirineos, pues no tocamos el tema paisajístico, los árboles, se respeta mucho. Y a España le permite exportar energía, que tenemos mucha abundancia de energía renovable, en lugar de tener que gestionarla internamente, nos permite exportarla a Francia y Francia, bueno, al resto de Europa. A nivel usuario, ¿qué beneficio tiene? Esperemos que la factura de la luz baje. Pero eso no, un rayo de esperanza para los usuarios. Podría bajar, al tener mejor mercado, debería bajar. ¿Y hay otros proyectos en España o estos son los 2 por los que...? De momento no hay proyectos en estudio. Vale. En estudio. No están todavía licitados, todavía no podemos ofertar como empresa. El futuro es que sí, tiene que haber más. La Unión Europea nos incita a que se haga más inversión y de hecho hay subvenciones. Pero actualmente no podemos decir un nombre ni un lugar. Porque hay estudios, está solo en fase de estudio. En fase de estudio. Carlos Reina, muchísimas gracias por atendernos. De nada, un placer. Hasta luego. Bueno, pues ahí queda esa reflexión y esa tecnología que los alumnos van a conocer ahora en el seminario La Luz, Inteligencia para el siglo XXI. La seguridad en el trabajo portuario es la ponencia que ha iniciado la segunda jornada del seminario Nuevos retos del transporte marítimo y su influencia en la seguridad marítimo-portuaria. Esta ponencia ha corrido a cargo de Francisco Cañero. Hola, bienvenido. Hola, ¿qué hay? Buenos días, bien hallada. La seguridad portuaria, ¿qué es lo que ha intentado transmitirle al grupo de alumnos que participan este año en el seminario? Bueno, vamos a ver, hay un cierto desconocimiento global, no tanto de la profesión de estibador, de los trabajos que se realizan en general dentro de una terminal de contenedores, sino sobre todo el tipo de accidentabilidad que pueden tener estos trabajadores, ¿vale? Y yo he querido en un principio enfocar la ponencia más en los peligros reales que existen actualmente, no solo en nuestra terminal, que los hay, como en todos los sectores, sino también en todo el grupo, en las 67 terminales que tenemos. Enfocarla en eso, dar una pincelada también de cuáles son las acciones que a nivel grupo y a nivel terminal estamos llevando a cabo, y nos queda una segunda parte que quizás sea un tema para una ponencia posterior, pues a lo mejor el año que viene, que es cuáles son las medidas del día a día que nosotros ponemos sobre la mesa para intentar reducir la accidentabilidad, porque gracias a Dios la estamos logrando reducir a niveles pues, que no han existido en otras épocas.
pero tenemos que seguir continuamente luchando. Es un trabajo de día a día, ¿no? De estar 24 horas al día pendiente de la seguridad, ¿no? Bueno, y trabajando. Sí, es decir, puede parecer que el trabajo del prevencionista es un trabajo ingrato, pero por otra parte yo siempre digo lo mismo, quizás sea de los trabajos más bonitos en cuanto al resultado que tú puedes tener en una terminal de contenedores, porque al final no nos engañemos, estamos intentando salvar vidas humanas, ¿qué mayor objetivo podemos tener, ¿no? Y sí, 24 horas, 365 días al año. Y desafortunadamente, que es el lado quizás oscuro de esto, es un trabajo que por mucho que hagas siempre queda mucho por hacer, siempre estás a mitad de camino. Con lo cual, por otra parte, te da la oportunidad de tener nuevos retos, nuevas iniciativas y siempre estar aprendiendo cosas nuevas e implementando cosas diferentes. ¿Cuáles son los accidentes más típicos o propios del trabajo portuario? Bueno, más que tipificar el accidente, porque la distribución es muy amplia, sí me gustaría decir que el mayor riesgo que podemos tener en las terminales de contenedores, esos son estudios que se han hecho a nivel grupo y que lógicamente afectan a nuestra terminal, es en la interacción hombre-máquina. Somos intensivos en maquinaria, hay mucho hierro, lo que siempre decimos, desde el barco que hierro, las grúas, los camiones, todo, y hay detrás de cada hierro, detrás de cada máquina hay una persona prácticamente, ¿de acuerdo? Con lo cual hay una gran interacción, que lógicamente las nuevas terminales que son totalmente automáticas lo que tienden es a segregar el hombre de la máquina, ¿de acuerdo? En tanto que nosotros tenemos esa problemática, son donde se generan la mayoría de los accidentes que ocurren en las terminales, ¿de acuerdo? Y luego hay otro de menor porcentaje quizá, pero que no menos importante, que es en nuestra terminal las cargas suspendidas. Cargas suspendidas en general, hay un riesgo, lógicamente, cada vez que coge una carga. No dejan de ser trabajos rutinarios, procedimentales, etcétera, pero siempre hay un riesgo, siempre que coge un contenedor o un contenedor abierto, siempre hay una carga suspendida. En otro tipo de terminales, quizá de países emergentes, porque al fin y al cabo tenemos la fortuna de estar en terminales de un país del primer mundo, la temática es otra, diferente. Hay problemas con respecto al control de las subcontratas que entran a trabajar, hay problemas de trabajos en altura, aquí hay trabajo en altura pero están muy procedimentados, hay permisos de trabajo seguro para ellos. Sí. Es muy amplia, pero depende. Básicamente yo diría en nuestra terminal, en nuestro entorno europeo, interacción hombre-máquina. No sé si en la ponencia ha dicho a qué nivel está con respecto al número de accidentes en vuestra terminal, el puerto de Algeciras, al año. Pues bueno, pues tengo que decir que estamos a niveles de carácter europeo, de terminal avanzada, es decir, sin ánimo de entrar en las cifras, que bueno, que también las cifras y las estadísticas pueden ser engañosas, cada una puede también, la interpretación que se le puede dar puede ser diferente también, pero sí es verdad que podemos comentar, además con cierto orgullo, que estamos a nivel europeo, incluso con respecto a ciertas terminales de Estados Unidos, pues muy por encima. Bastante por encima. Pues muy por encima, o sea, muy por debajo en cuanto a accidentabilidad, muy por encima en cuanto a la seguridad, cifra de seguridad. Exacto. Francisco Cañero, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Un placer. Bueno, pues ahí queda esa primera ponencia resumida, obviamente, de la ponencia a la seguridad en el trabajo portuario. Nosotros vamos a continuar en el Palacio de los Gobernadores contándoles cómo siguen desarrollándose el resto de seminarios.
hasta aquí ha llegado esta segunda jornada de los 4 seminarios. Mañana sábado finalizan. Nosotros volveremos aquí al Palacio de los Gobernadores y al Museo de San Roque para contarles cómo finalizan estos 4 seminarios.